¿Alguna vez te has preguntado por qué la gente elegida por Dios terminó dividida entre sí? La historia de la división de Israel en dos reinos no es solo la historia antigua, es una poderosa lección espiritual que todavía nos habla hoy. En la Biblia, leemos cómo Dios estableció un reino unido bajo David y Salomón, pero en una sola generación, esta poderosa nación se fracturó en dos estados rivales. Esto no fue simplemente la división política, es una catástrofe espiritual con consecuencias que se ecularían a lo largo de siglos. Hoy vamos a profundizar en este fascinante relato bíblico que revela cómo el orgullo humano, la idolatría y la desobediencia pueden desgarrar lo que Dios ha establecido. La división entre Israel y Judá no se trataba solo de impuestos o poder político, se trataba fundamentalmente de la fe y si el pueblo de Dios permanecería fiel a su pacto. Jesús nos enseñó que una casa dividida contra sí misma no puede soportar. Marcos 3:25. Y esta antigua división demuestra esta verdad eterna. A medida que exploramos este capítulo crucial de la historia bíblica, descubrirá cómo el corazón de Salomón es completamente dedicado a Dios, rechazado a través del compromiso y la influencia mundana. Serás testigo de cómo la arrogancia de su hijo Rehoboam desencadenó una crisis que Dios solía cumplir su palabra profética. Y verá cómo Jeroboam, una vez un líder prometedor, estableció la adoración idólatra que condujo al reino del norte por un camino de destrucción. Presta mucha atención, porque no se trata solo de lo que sucedió hace miles de años. Los principios espirituales que descubriremos se aplican directamente a nuestro viaje de fe hoy. ¿Estás comprometiendo con el mundo como Salomón? ¿Estás dejando que el orgullo gobierne tus decisiones como Rehoboam? ¿O tal vez estás creando tu propia versión de adoración como Jeroboam, una que es conveniente pero contraria a la palabra de Dios? Deje en los comentarios con cuál de estas figuras bíblicas se relaciona en su propio camino espiritual. Si cree en el poder de Dios para restaurar lo que está roto y aprecia las enseñanzas bíblicas como esta, suscríbase a nuestro canal ahora y permanezca hasta el final, porque estamos a punto de revelar cómo esta antigua división apunta al plan de redención final de Dios a través de Jesucristo. El reinado de Salomón representa uno de los periodos más gloriosos en la historia de Israel. Como el tercer rey del Reino Unido de Israel, Salomón recibió de Dios un don extraordinario de sabiduría, después de pedir humildemente un corazón comprensivo para gobernar el pueblo de Dios. Esta no era sabiduría ordinaria, sino un discernimiento profundo que hizo que su fama se extendiera por todas las naciones vecinas. El mayor logro de Salomón fue, sin duda, la construcción del magnífico templo en Jerusalén, un proyecto que su padre David había soñado con lograr. Este no era cualquier edificio, era la vivienda terrenal del Dios de Israel. Construido en el monte Moria, el templo fue planeado meticulosamente con piedras preciosas, madera de cedro del Líbano y cubierto de oro puro en el interior. La dedicación del templo fue un momento de profunda comunión espiritual para toda la nación, con la gloria de Dios visiblemente descendiendo sobre el lugar en forma de nube, tal como había sucedido con el tabernáculo en el tiempo de Moisés. Jerusalén se convirtió no solo en la capital política, sino en el centro espiritual de Israel. Durante este período, la nación experimentó una paz sin precedentes, cumpliendo la promesa de que Dios le había hecho a David. El nombre Salomón significa pacífico, y de hecho, su reinado se caracterizó por la ausencia de guerras significativas, lo que permite que la nación florezca en todos los aspectos. Sin embargo, a medida que pasaron los años, el corazón de Salomón comenzó a desviarse. Además de casarse con la hija de Faraón, se enamoró de muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas y hititas. La Biblia menciona números impresionantes: 700 esposas con el estado de reinas y 300 concubinas. Cada una de estas mujeres trajo consigo no solo su cultura, sino también sus prácticas religiosas. A medida que Salomón envejeció, la influencia de estas mujeres extranjeras se hizo más evidente. Su corazón, que una vez estaba completamente dedicado al Señor, ahora estaba dividido.
La Biblia registra que su corazón no era perfecto con el Señor su Dios. Salomón comenzó a adorar a Ashtoreth, la diosa de los sidonianos, y Milcom, el ídolo de los amonitas. Este pecado de Salomón, adorar a los ídolos y las deidades extranjeras, se señala en la Biblia como la razón de la división posterior de su reino. Después de establecer la idolatría de Salomón, el juicio divino no fue largo en llegar. El Señor le pareció a Salomón y anunció que, debido a su desobediencia, el reino se dividiría después de su muerte. Este no fue un anuncio repentino, pero el cumplimiento de la advertencia que Dios ya había dado anteriormente. El Señor había instruido claramente a los reyes de Israel para no multiplicar esposas para sí mismas, ya que éstos rechazarían sus corazones. Salomón, a pesar de toda su sabiduría, ignoró este mandamiento y sufrió las consecuencias. El profeta Ahijah de Shiloh fue el instrumento elegido por Dios para anunciar quién lideraría la rebelión contra la casa de David. En un encuentro dramático, Ahijah rasgó su nueva capa en 12 piezas antes de Jeroboam, un oficial eficiente a quien Salomón había colocado como supervisor sobre la casa de Joseph, las tribus de Efraín y Manase. El profeta luego dio 10 piezas a Jeroboam, simbolizando las 10 tribus que gobernaría. Este gesto profético no solo predijo la división del reino, sino que también confirmó que era la voluntad de Dios para Jeroboam tomar el control de la mayor parte de Israel. Ahijah le explicó a Jeroboam que este acuerdo era el juicio divino sobre la idolatría de Salomón. Sin embargo, por el amor de David, Dios no tomaría todo el reino de la dinastía de Salomón. Una tribu permanecería bajo el gobierno del hijo de Salomón, la tribu de Judá, para que la lámpara de David continúe ardiendo en Jerusalén, la ciudad que Dios había elegido. Esta promesa estaba alineada con la profecía anterior de que el Mesías vendría del linaje de David y la tribu de Judá. Cuando Salomón se enteró de la profecía, buscó matar a Jeroboam, demostrando que incluso en sus últimos años, su corazón estaba lejos de someterse a la voluntad de Dios. Jeroboam, temiendo por su vida, huyó a Egipto y encontró refugio bajo la protección del faraón Shishak. Allí permaneció hasta la muerte de Salomón, esperando el momento oportuno para regresar y cumplir su destino como rey de las 10 tribus del norte. Este episodio revela un patrón recurrente en la historia bíblica. Dios a menudo usa el exilio como un medio para preservar los que ha elegido para futuros fines. Justo cuando Joseph fue a Egipto antes de salvar a su familia y Moisés huyó a Midian antes de liderar el éxodo, Jeroboam encontró en Egipto un lugar de preparación para su futuro liderazgo sobre Israel. Después de 40 años de reinado, Salomón murió y su hijo Rehoboam asumió el trono. Este fue un momento crítico en la historia de Israel, ya que la transición del poder ofreció la oportunidad de reevaluar las políticas del reino. Cuando Rehoboam fue a Shechem para ser confirmado como rey sobre todo Israel, la gente, dirigida por Jeroboam, que había regresado de Egipto, presentó una petición razonable. Tu padre hizo que nuestro yugo se pusiera pesado. Ahora, por lo tanto, aligera el servicio de tu padre y su pesado yugo que nos puso, y te serviremos. Rehoboam pidió 3 días para considerar la solicitud y buscó un abogado. Los ancianos que habían servido a Salomón recomendaron la sabiduría y la moderación. Si usted será un sirviente de estas personas hoy, y les sirve, y les responde, y les habla buenas palabras, entonces serán sus sirvientes para siempre. Este consejo reflejó una comprensión profunda del liderazgo de servicio, un principio que Jesús enfatizaría más tarde en su ministerio. Sin embargo, Rehoboam rechazó el abogado de los ancianos y siguió la guía de sus jóvenes compañeros, quienes sugirieron una demostración de fuerza y autoridad. Su respuesta a la gente fue dura e imprudente. Mi padre hizo tu yugo pesado, pero te agregaré a tu yugo. Mi padre te castigó con látigos, pero te castigaré con flagelos. Esta declaración arrogante reveló su falta de sabiduría política y espiritual. La respuesta de la gente fue inmediata y decisiva.
las 10 tribus del norte se rebelaron contra la casa de David, proclamando: ¿qué compartir tenemos en David? No tenemos herencia en el hijo de Jesse. A tus tiendas de campaña, oh Israel, ahora vea a tu propia casa, oh David. Por lo tanto, el reino se dividió. Las 10 tribus del norte formaron el reino de Israel bajo el liderazgo de Jeroboam, mientras que la tribu de Judá, junto con parte de Benjamín, seguía siendo leal a Rehoboam, formando el reino de Judá. Esta división no fue solo política, sino también geográfica y finalmente religiosa. El reino del norte, Israel, incluía el territorio más fértil y próspero, mientras que el reino del sur, Judá, era más pequeño pero tenía la ventaja de poseer Jerusalén, el centro religioso establecido por David y Salomón. La división del reino fue tanto el cumplimiento de la profecía como una consecuencia natural de las políticas opresivas de Salomón y la arrogancia de Rehoboam. Dios usó la necedad humana para cumplir con sus propósitos divinos, demostrando que incluso cuando los líderes fallan, prevalecen sus planes. Después de establecerse como rey de las 10 tribus del norte, Jeroboam enfrentó un dilema significativo. Según la ley mosaica, todos los israelitas iban a Jerusalén 3 veces al año para los principales festivales religiosos. Sin embargo, Jerusalén estaba en el territorio de Judá, bajo el control de Rehoboam. Jeroboam temía que estas peregrinaciones regulares pudieran reavivar la lealtad de la gente a la casa de David. Si estas personas suben a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, entonces el corazón de esta gente volverá a su señor, rey Rehoboam de Judá, y me matarán. Para resolver este problema, Jeroboam implementó una reforma religiosa radical que cambiaría permanentemente el curso espiritual del reino del norte. Estableció 2 centros de adoración alternativos, uno en Betel, en el extremo sur de su reino, y otro en Dan, en el extremo norte. En cada uno de estos lugares, colocó un ternero dorado, declarando a la gente: «Aquí están tus dioses, oh Israel, que te trajo de la tierra de Egipto». Esta declaración se hizo eco de las palabras pronunciadas por los israelitas en el desierto cuando Aarón hizo el becerro de oro, revelando una conexión deliberada con ese episodio de apostasía. Además de crear estos santuarios alternativos, Jeroboam instituyó un sacerdocio no legítimo, nombrando personas que no eran de la tribu de Levi como sacerdotes. También alteró el calendario religioso, estableciendo una fiesta en el 8º, mes similar a la fiesta de los tabernáculos que se celebró en el 7º mes en Judá. Estos cambios constituyeron un rechazo completo del sistema de adoración establecido por Dios. La motivación de Jeroboam era puramente política. Estaba más preocupado por mantener su poder que obedecer a Dios. Irónicamente, si hubiera confiado en la promesa divina hecha a través del profeta Ahijah, habría entendido que su reino estaba seguro mientras permaneciera fiel al Señor. Dios había prometido: «Si prestas atención a todo lo que te ordeno, caminas en mis caminos y haz lo correcto a mi vista, para mantener mis estatutos y mis mandamientos, como lo hizo mi sirviente David, entonces estaré contigo y construiré para ti una casa duradera, mientras construí para David». Las acciones de Jeroboam establecieron un patrón de idolatría que persistiría a lo largo de la historia del reino del norte. De hecho, la Biblia con frecuencia se refiere a los reyes posteriores como después de los pecados de Jeroboam, hijo de Nebat, que hizo que Israel pecara. Esta institucionalización de la idolatría estableció el reino del norte en un camino de declive espiritual que eventualmente conduciría a su destrucción. Dios no dejó las acciones idólatras de Jeroboam sin respuesta. En una confrontación dramática, envió a un hombre de Dios de Judá para denunciar el altar que Jeroboam había construido en Betel. Este profeta anónimo llegó precisamente cuando el rey estaba ofreciendo incienso en el altar y proclamó: «Oh altar, altar. Así dice el Señor: He aquí un niño, Josías por su nombre, nacerá de la casa de David, y en usted sacrificará a los sacerdotes de los altos lugares que queman incienso, y los hombres nacerán a usted». Anunció una señal inmediata:
Esta es la señal que el Señor ha hablado. Seguramente el altar se separará, y las cenizas en él se vergan. Cuando Jeroboam escuchó estas palabras, extendió su mano y ordenó: arrestarlo. Al instante, su mano se paralizó, incapaz de retirarla, y simultáneamente el altar se agrietó, derramando las cenizas, exactamente como el profeta había predicho. Confrontado con este poder divino, Jeroboam cambió rápidamente su actitud. Le suplicó al profeta: por favor, suplique el favor del Señor tu Dios y reza por mí, para que mi mano pueda ser restaurada para mí. El hombre de Dios intercedió, y la mano del rey fue restaurada. Agradecido por el milagro, Jeroboam invitó al profeta a su casa a ofrecerle un regalo, pero el hombre de Dios se negó, explicando que el Señor había ordenado que no comiera, ni bebiera en ese lugar, ni regresara de la misma manera que vino. Este episodio demuestra varios principios importantes sobre la intervención profética de Dios. Primero, Dios a menudo envía advertencias antes de ejecutar juicios más severos, dando oportunidades para el arrepentimiento. En segundo lugar, los signos milagrosos sirven para autenticar el mensaje profético y demostrar la autoridad divina. Tercero, incluso cuando se enfrentan a evidencia sobrenatural del poder de Dios, aquellos que están comprometidos con el pecado rara vez cambian sus formas de manera duradera. De hecho, a pesar de este dramático encuentro con el poder divino, la Biblia registra que, después de este evento, Jeroboam no se alejó de su malvado camino. Continuó promoviendo la adoración de los terneros dorados y manteniendo sacerdotes, no legíticos. Esta persistencia en la rebelión selló el destino de su dinastía y estableció un patrón de apostasía que caracterizaría el reino del norte hasta su destrucción. Mientras Jeroboam estaba estableciendo su idolatría institucionalizada en el norte, la situación espiritual en Judá bajo Rehoboam también se estaba deteriorando rápidamente. A pesar de tener el templo de Jerusalén y el sacerdocio levítico legítimo, Rehoboam no pudo mantener la pureza de la adoración del Señor en su reino. Inicialmente, Judá parecía estar en una mejor posición espiritual que Israel. Muchos sacerdotes y levitas del norte, negándose a participar en el sistema religioso corrupto de Jeroboam, emigraron a Judá, fortaleciendo temporalmente la fidelidad religiosa del reino del sur. Las Escrituras registran que los sacerdotes y los levitas que estaban en todo Israel tomaron su posición con Rehoboam. Para Jeroboam y sus hijos les habían rechazado de servir como sacerdotes al Señor. Sin embargo, después de consolidar su reino y sentirse seguro, Rehoboam abandonó la ley del Señor y toda Judá con él. Durante su reinado, la gente construyó lugares altos, pilares sagrados e imágenes de madera en cada colina alta y debajo de cada árbol verde. Más inquietantemente, también había personas pervertidas en la tierra. Lo hicieron de acuerdo con todas las abominaciones de las naciones que el Señor había expulsado ante los hijos de Israel. Este rápido deterioro espiritual en Judá demuestra que la mera presencia de instituciones religiosas correctas, el templo, el sacerdocio levítico, los sacrificios apropiados, no garantiza la fidelidad espiritual. Sin un compromiso personal y nacional con la obediencia a los mandamientos de Dios, las formas externas de religión se vuelven vacías e incluso facilitadores de la idolatría. El juicio divino sobre esta apostasía no fue largo en venir. En el 5º año del reinado de Rehoboam, el rey Shishak de Egipto se enfrentó a Jerusalén y le quitó los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa del rey. También tomó todo. También se llevó los escudos de oro que Salomón había hecho. Este ataque no fue una coincidencia histórica, sino un instrumento de juicio divino. El profeta Shemaya explicó claramente: «Así dice el Señor, me has abandonado, y por lo tanto, también te he dejado en la mano de Shishak. Por lo tanto, tanto el reino del norte bajo Jeroboam, como el reino del sur bajo Rehoboam, se desviaron rápidamente de las formas del Señor». La división del reino, que era en sí misma un juicio para la idolatría de Salomón, no produjo arrepentimiento a ambos lados,
sino que solo aceleró el declive espiritual de Israel en su conjunto. La división del reino resultó no solo en la separación política y religiosa, sino también en la hostilidad abierta entre los dos reinos. La Biblia registra que hubo una guerra entre Rehoboam y Jeroboam todos sus días. Este estado de conflicto continuo caracterizaría la relación entre Israel y Judá durante gran parte de su historia posterior. Inicialmente, Rehoboam planeó una campaña militar para reconquistar las tribus del norte y reunir al reino bajo su gobierno. Reunió un ejército de 180,000 hombres elegidos de Judá y Benjamín. Sin embargo, Dios intervino a través del profeta Shemaya, quien declaró: «Así dice el Señor, no subirás ni lucharás contra tus hermanos, los hijos de Israel, que cada hombre regrese a su casa, porque esta cosa es de mí». Sorprendentemente, Rehoboam y su ejército obedecieron esta palabra profética y abandonaron la campaña militar. Esta intervención divina es significativa por varias razones. Primero, demuestra que, aunque la división del reino era un juicio divino, Dios no deseaba que su pueblo participara en la guerra civil. En segundo lugar, revela que incluso en medio de la apostasía, Dios continuó comunicándose con su pueblo a través de profetas, ofreciendo dirección y oportunidades de obediencia. En tercer lugar, muestra que ocasionalmente, incluso los líderes rebeldes como Rehoboam podrían responder positivamente a la palabra profética. A pesar de esta pausa inicial en las hostilidades abiertas, la tensión entre los dos reinos se mantuvo alta. Jeroboam fortaleció militarmente varias ciudades en su territorio y continuó implementando políticas para solidificar la separación religiosa entre el norte y el sur. Mientras tanto, el reino de Judá fue fortalecido por la migración de 1107, los fieles israelitas del norte, que establecieron su corazón para buscar al Señor Dios de Israel. Entonces vinieron a Jerusalén para sacrificarse al Señor Dios de sus padres. Esta migración de personas piadosas del norte al sur tuvo consecuencias significativas para ambos reinos. Para Judá, representaba una afluencia de israelitas comprometidos con la adoración pura del Señor, fortaleciendo temporalmente su vida espiritual. Para Israel, significaba la pérdida de muchos ciudadanos fieles que podrían haber servido como una influencia moderadora contra la idolatría institucionalizada de Jeroboam. La confrontación entre el norte y el sur no fue solo un conflicto político o territorial, sino fundamentalmente un conflicto entre las diferentes visiones de la adoración de Dios, una basada en las instituciones divinamente ordenadas centradas en el templo en Jerusalén, y otro basado en innovaciones humanas motivadas por la conveniencia política. A medida que la crisis espiritual se profundizó en ambos reinos, Dios, en su misericordia, levantó una sucesión de profetas para volver a llamar al pueblo al pacto. Estos hombres de Dios sirvieron como su voz en tiempos de apostasía generalizada, denunciando la idolatría, la injusticia social y la alianza con las naciones paganas, al tiempo que ofrece esperanza de restauración para un remanente fiel. En el reino del norte, profetas como Ahijá, Jehú, Elijah, Eliseo, Oseas y Amós confrontaron a reyes y personas sobre su infidelidad al pacto. Sus mensajes a menudo incluían demostraciones dramáticas del poder de Dios y las advertencias específicas sobre el juicio inminente si no hubo arrepentimiento. Estos profetas enfrentaron una intensa oposición, ya que sus mensajes desafiaron directamente las políticas religiosas establecidas por Jeroboam y sus sucesores. En el reino del sur, los profetas como Shemaya, Azaria, Hanani, Isaías, Maica y Jeremías también llamaron a la gente al pacto de fidelidad. Aunque Judá tuvo períodos ocasionales de reforma bajo reyes piadosos como Asa, Jehoshafat, Ezequías y Josías, la tendencia general fue una declive espiritual, especialmente entre los períodos de reforma. El ministerio profético durante este período tenía varias características distintivas. Primero, los profetas a menudo usaban acciones simbólicas para comunicar sus mensajes, como cuando Ahijá empataba su prenda en 12 piezas para representar la división del reino. En segundo lugar, no dudaron en enfrentar directamente a los reyes,
incluso cuando esto puso sus vidas en riesgo. Tercero, sus mensajes enfatizaron constantemente que la verdadera religión no era solo una cuestión de rituales externos, sino de justicia social, misericordia y una relación genuina con Dios. Además de denunciar el pecado, los profetas también mantuvieron vivos la esperanza mesiánica. Hablaron de un futuro, día del Señor, cuando Dios intervino decisivamente en la historia, juzgaría el mal y establecía su reino justo. Isaías, en particular, desarrolló la visión de un futuro rey del linaje de David que gobernaría con justicia y traería paz universal. El ministerio profético durante el período de los reinos divididos demuestra la misericordia persistente de Dios, incluso en tiempos de apostasía generalizada. A través de los profetas, Dios continuó buscando a su pueblo, ofreciendo oportunidades de arrepentimiento y manteniendo vivas la esperanza de la restauración futura. Entre todos los profetas que surgieron durante el período de los reinos divididos, Elías se destaca como una figura particularmente poderosa. Su ministerio ocurrió durante el reinado de Ahab y Jezebel en el Reino del Norte, un período de apostasía sin precedentes. Jezebel, una princesa fenicia que se casó con Ahab, introdujo activamente la adoración de Baal en Israel y persiguió a los profetas del Señor. La confrontación en el Monte Carmel representa el vértice del ministerio de Elías. Después de 3 años y medio de sequía, un juicio divino anunciado por Elías, el profeta desafió a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asherá a una prueba decisiva. ¿Cuánto tiempo vacilará entre dos opiniones si el Señor es Dios? Sígalo. Pero si Baal lo siga. Los términos del desafío eran simples. Cada lado prepararía un sacrificio, pero no encendería el fuego. El Dios que responde por fuego, Él es Dios. Los profetas de Baal aceptaron el desafío y pasaron toda la mañana gritando, «Oh Baal, responde». Bailaron, gritaron e incluso se cortaron con cuchillos y lanzas, pero no había voz. Nadie respondió. Nadie prestó atención. Cuando llegó su turno, Elías reconstruyó el altar del Señor con 12 piedras, representando a las 12 tribus de Israel, un recordatorio simbólico de la unidad esencial de la gente del pacto a pesar de la división política. Cavó una zanja alrededor del altar, arregló la madera y el sacrificio, y luego ordenó que se vierte agua sobre todo hasta que se llenara la zanja. Esta acción dramática sirvió para eliminar cualquier sospecha de trucos y amplificar el milagro que estaba a punto de venir. Entonces Elías rezó: «El Señor Dios de Abraham, Isaac e Israel, que se sepa este día que eres Dios en Israel, y yo soy tu siervo, y que he hecho todas estas cosas en tu palabra. Escúchame, Señor, escúchame, que este pueblo puede saber que eres el Señor Dios, y que has vuelto sus corazones a ti de nuevo». Inmediatamente, el fuego del Señor cayó y consumió el sacrificio quemado, y la madera y las piedras y el polvo, y lamió el agua que estaba en la trinchera. La respuesta de la gente fue inmediata y dramática. Cuando toda la gente la vio, se cayeron en sus rostros. Y dijeron: «El Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios». Siguiendo las instrucciones de Elías, se apoderaron de los profetas de Baal, que fueron ejecutados. Esta confrontación épica demostró de manera concluyente la realidad y el poder del Dios de Israel en contraste con la impotencia de los ídolos. También reveló el propósito fundamental del ministerio profético, para restaurar la gente con su convenio con el verdadero Dios. La reforma duradera. Kingdom experimentó una sucesión de usurpaciones violentas y breves reinados. Esta inestabilidad política reflejó y exacerbó el deterioro espiritual del reino, la injusticia, la opresión de los pobres, la corrupción judicial y las alianzas políticas con las naciones paganas. Reino cayó ante el rey Sargón II de Asiria. Catástrofe. Porque así fue que los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios, y temían a otros dioses,
y habían caminado en los estatutos de las naciones, a quienes el Señor había expulsado ante los hijos de Israel. Construyeron por sí mismos altos lugares en todas sus ciudades. Quemaron incienso en todos los lugares altos como las naciones a quienes el Señor había llevado antes que ellos, e hicieron cosas malvadas para provocar al Señor a la ira. La caída del reino del norte representaba no solo una tragedia política y humanitaria, sino también el cumplimiento de las advertencias proféticas que habían sido ignoradas por generaciones. Desafortunadamente, a pesar de los períodos ocasionales de reforma bajo reyes piadosos, Judá eventualmente seguiría un camino similar, culminando en la destrucción de Jerusalén y el exilio babilónico en 586 a.C. Ahora que hemos viajado a través de este momento crucial en la historia bíblica, ¿qué lecciones espirituales le quitarás a la división del pueblo de Dios? Hemos visto cómo el compromiso de una generación condujo a la catástrofe de otra generación. Un poderoso recordatorio de que nuestras elecciones espirituales afectan no solo a nosotros mismos, sino a los que vienen después de nosotros. La historia de Israel y Judá nos muestra que Dios es fiel incluso cuando su pueblo no lo es. A pesar del fracaso humano, Dios continuó enviando profetas, realizando milagros y preservar un remanente a través del cual continuaría su plan redentor. Finalmente, de la tribu de Judá, llegó Jesucristo, nuestro Salvador, que derriba los muros divisorios de la hostilidad y nos une en la fe. Me encantaría saber, ¿qué parte de esta cuenta bíblica habló más poderosamente a su corazón hoy? ¿Fue la deriva de Salomón de Dios, el orgullo de Rehoboam, o tal vez la fidelidad de Dios a pesar del fracaso humano? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si esta enseñanza te bendijo, no te lo guardes. Presione ese botón como suscríbase a nuestro canal y active las notificaciones para que no se pierda nuestro próximo video. Sobre los profetas de Israel, la voz de Dios en tiempos de crisis, la próxima semana. Recuerde, la Biblia no es solo historia, es su historia, revelando el corazón de Dios y el plan para la humanidad. Gracias por acompañarme hoy. Este es Marco, recordándote que la palabra de Dios es una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino. Hasta la próxima, que el Señor te bendiga y te quede.